lo que esta clase puede hacer y cómo intentamos empaquetarla para ti, tus clientes, tus alumnos y tus productores lecheros. Así que este es el título de nuestro programa de hoy. Así que sigamos adelante y pasemos a ello de manera oportuna. Ciertamente, todos sabemos que uno de los verdaderos desafíos que estamos enfrentando ahora mismo son los costos de alimentación más altos. De hecho, el costo de alimentación en Estados Unidos ha aumentado aproximadamente 0,22 centavos por kilogramo de materia seca, a tan alto como 0,33 centavos de kilogramo de materia seca, un aumento muy grande, y probablemente ese número aumente debido a algunos de los problemas consiguiendo fertilizante y fuentes de granos alrededor del mundo. Así que si tus vacas consumen otras vacas 24 kilogramos de MS, esto representa un aumento significativo en el costo de alimentación de probablemente más de $2,64 por vaca por día. Y por supuesto, no hemos visto el final de esto. Ahora mismo, los precios del maíz en los están alrededor de $7,40 a 60 centavos. La fanega de maíz sin cáscara y harina de soya a $440 una tonelada. Y eso sea por ahora. Así que ciertamente los costos de alimentación son gran preocupación. Pero como esta clase servirá, vamos a señalar que hay oportunidades. Algunas de las verdaderas oportunidades de las que podemos hablar en Estados Unidos, ciertamente estamos disfrutando precios relativamente altos de la leche, lo cual es bueno, que es aproximadamente de 0,51 centavos por litro. Y de hecho, eso podría ir un poco más arriba en los próximos meses aquí. Ciertamente los productores pueden gestionar algunos de estos costos a través de la calidad del forraje y programas de producción. Así que hay una oportunidad donde de hecho los productores pueden tomar el control de tal vez el 50 a 60% de sus dietas, justo en sus tierras y en sus granjas. Aquí en los Estados Unidos, como en otros países, los componentes de la leche son especialmente valuables, especialmente la grasa en leche. Y ahora mismo, la grasa en leche es más valiosa que la proteína en leche. Eso dependerá si está usando el producto para hacer queso o si está utilizándolo para otros fines en tu mercado. Así que hoy vamos a darle una mirada a el NASEM, que es el nuevo acrónimo para el NRC, que le permitirá y no permitirá ajustar las raciones. Esta es una imagen del libro. Es un libro que tiene todo tipo de información. Este libro se vende por alrededor de $150 más envío y manipulación. Es una excelente publicación, muy detallado. Así que el libro, eso sí, tiene 482 páginas. Si algunos de ustedes ya lo han comprado, contiene 22 capítulos de las recomendaciones de investigación más recientes. Ecuaciones, tablas, librería de ingredientes y referencias. En esta clase, en 2022, vamos a analizar tal vez la mitad de estos capítulos profundamente. Vamos a revisar cada uno y ver qué hay de nuevo, qué ha cambiado, qué puedes y qué puedo llevar a la granja con él. También hay un nuevo modelo que usa todas estas nuevas ecuaciones para predecir raciones que te ayudarán mucho a ti y a mí. Esto será parte de la clase. ¿Cómo usar el nuevo NRC, conocido como NASEM? Esto por la Academia Nacional de Ciencias, Educación y Medicina, y esa es su octava edición. Se publicó en diciembre de 2021 y muchos de nosotros aún lo estamos siguiendo llamando el NRC de bovinos lecheros, pero usamos el año 2021. Otras personas lo llaman bovinos lecheros B8 por ser la versión 8. Así que ese es el libro. Así que lo que voy a hacer por los siguientes repaso otra vez de las que pienso son áreas claves. Y por supuesto, tenemos toda una clase sobre el consumo de materia seca. Así que sobre CMS aquí están algunos de los cambios que debe tener en cuenta.
Para las vacas de alta producción, la materia seca bajó 2 kilogramos. Para vacas bajas productoras se incrementó 1 kilogramo. Esto es solo un pequeño cambio. Otro cambio importante será la reducción de materia seca durante la lactancia temprana. Solía ser 90 días antes que las vacas pudieran comer de alguna forma óptima y llegaran al pico de ingesta de MS. Bueno, ahora se ha bajado a 31 días. Más información sobre esto en tan solo un minuto. Seguramente vamos a hablar más sobre eso en la clase sobre alimentación con grasa, pero la grasa solía deprimir el consumo de materia seca y no ocurre más. Tampoco ocurre que los niveles de proteína impactan el consumo de materia seca, a menos que sea deficiente. Hay investigaciones, hay investigaciones que muestran que el nivel adecuado de proteína apoya la ingesta de materia seca. Otro factor será la proporción de fibra detergente ácido, abreviado FDA, y lo usaremos en clase hoy. Y como esa proporción se compara con FDN, que se usa para fibra detergente neutra, y eso ayuda al modelo computacional para saber si es una leguminosa o un forraje. Y eso cambiará las tasas de pasaje y también los factores de sensación de llenado, o como el usuario del modelo puede volver a usar lignina. Cualquiera de estos se usa para predecir el consumo de materia seca con mayor precisión en el modelo en sí. Y por supuesto, entonces, también tuvimos que ajustar por tamaño de partícula. Así que esos son algunos de los cambios importantes en el consumo de materia seca. Aquí hay un cuadro interesante para revisar. Esto será grabado, así que algunos de ustedes pueden regresar y escucharlo. Lo que aquí tenemos listado son las materias secas y su relación con la producción de leche. Así que en las vacas secas, checa, puedes ver el valor entre paréntesis es del 2021. No cambios en las vacas secas. Las buenas noticias en las vacas secas de reto aumentó a 12.32, solo una pequeña disminución. Nosotros sabemos, por supuesto, que el día del parto o día antes, el CMS, cae de una manera significativa, pero ciertamente eso va a ser un beneficio. Para vacas frescas puedes ver un nivel moderadamente alto de leche, modestamente alto, pero de nuevo, mira, también hay un incremento alto del nivel de producción de leche. Así que, de nuevo, el consumo de materia seca en el corral de vacas frescas, normalmente las vacas frescas residen en el corral de frescas por unos 21 días. Hay un módulo completo que puedes escuchar sobre vacas frescas en esta clase. Puedes ver las vacas en lactancia temprana, hay una disminución de 2 kilogramos. Antes era 30, ahora son 28. En las vacas de media lactancia puedes ver aquí un incremento. Aquí en más de lo que había en el NRC anterior. Pero de nuevo hay más, hay niveles más altos de leche allí también. Así que ahora puedes ver cómo esta materia seca es un cambio en el modelo basado en la gestación, la lactancia y los días en leche. Entonces, mis comentarios. Estos son puntos de vista. Y eso pasa todo el tiempo en mi clase. Yo creo los ajustes en la lactancia son realmente bienvenidos porque podríamos construir raciones sin necesitar toda esa materia seca para balancear la necesidad de la vaca. Y así, esto me permite alcanzar las necesidades nutricionales, especialmente para vacas que se acercan a 50 litros de leche. Y ahora ese es un número muy común en las granjas. De hecho, nosotros tenemos corrales y grupos de alta producción que tienen un promedio de tremendo. Y por supuesto, con vacas bajas productoras, añadiendo materia seca, puedes usar más bajo. Puedes añadir más forraje al programa de alimentación. Así que me da un poco de flexibilidad para los dos, en el corral de vacas frescas y en el corral lactancia avanzada. Y no, por supuesto, la calidad del forraje se convierte en un factor importante sobre el consumo de materia seca, como ahora está en el modelo, porque me permite bajar el costo de alimentación
porque en los Estados Unidos, hablando en general, ahora mismo los forrajes son especialmente más baratos que el maíz y la harina de soya. Entonces, ¿cuáles podrían ser las aplicaciones en la granja para el consumo de materia seca? Bueno, para mí la verdadera herramienta es lo que llamamos eficiencia alimenticia. La eficiencia alimenticia te permite a ti, a mí, preguntar y responder a la pregunta. ¿Mis vacas consumen la cantidad relativamente correcta de alimento para soportar tantos litros de leche? Y si yo tengo grupos de vacas en mi granja, yo puedo mirar en los diferentes grupos para ver qué grupos son los más eficientes. Y también, si yo hago un cambio en la alimentación, si busco un tipo de forraje diferente, agrego harina de canola extra. Decido añadir un aditivo alimenticio. Puedo regresar y checar la eficiencia de alimentación para ver si refleja en el rendimiento productivo de las vacas en relación con su consumo de materia seca y producción de leche. Esta es la ecuación. La mayoría de ustedes seguro la ha visto antes. Son los kilogramos de 3.5 de leche corregida por grasa dividida por los kilogramos de materia seca consumida. Así que no le cobras a la vaca lo que te debo o te preguntas, ¿cómo funciona el sistema digestivo para procesar esas dietas? En el lado derecho puedes ver una buena ecuación, muy fácil de ver. Si tengo un grupo de vacas en mi granja, o quizás mi granja produce en promedio 30 kilogramos de leche a los 3.5 leche corregida por grasa. El contenido de grasa está ajustado al máximo y mínimo de 3.5% de grasa y estas vacas se comen 20 kilogramos de materia seca. Y espero que pueda ver cómo esto que se convierte en una eficacia alimenticia de 1.5 kilogramos de 3.5% leche corregida por kilo de materia seca. En el lado izquierdo están algunas pautas interesantes. Un grupo de vacas altoproductoras, probablemente alrededor de 1.7 a 1.8. Un grupo de vacas altas productoras de primera lactancia, típicamente alrededor de una décima de punto más bajo. Y el motivo de esto es que estas vacas jóvenes probablemente aún tengan cierto potencial de crecimiento. Y ahora, estas vacas, además de producir leche, estas vacas jóvenes también tienen que alcanzar su peso vivo maduro. Y eso toma algunos nutrientes. Si tengo un grupo de vacas bajo productoras, yo esperaría que la eficiencia alimenticia se bajara hasta aproximadamente 1.2 a 1.3. Si todas mis vacas o mi granja tiene alrededor de 50 o 500 vacas y manejo mi granja como un solo grupo de vacas, esperaría que la eficiencia alimenticia estaría por arriba de 1.5. El corral de vacas frescas debería estar por debajo de 1.5, basado en algunas investigaciones de California. O a nivel de campo, verás números alrededor de 1.7. Y si todo el hato está por debajo de 1.3, pon atención. Esta es una mala señal de que tus vacas son muy ineficientes. Este cuadro viene de la Universidad Estatal de Ohio, un cuadro muy trascendente. Probablemente deberías de obtener una copia de este mismo en algún momento. Ahora puedes ver aquí producción diaria de leche en kilos o libras, dependiendo del país donde estés hoy. Y puedes ver las eficiencias alimenticias asociadas. Así que puedes ver una granja o grupo de vacas a los 25 kilos tiene una eficiencia alimenticia típica de 1.25. Al final de la tabla tenemos un grupo de vacas con 40 litros de leche. Su eficiencia alimenticia es de 1.63 que se extiende hasta, digamos, una cantidad de 50 kilos a 60 kilos de leche. Se puede acercar a 1.7. Así que estas son guías realmente buenas que te dicen si estás logrando el consumo óptimo de materia seca. Y luego deberías preguntarte, ¿es esto realmente importante? Es esta diapositiva.
Nosotros te decimos que sí, lo es. Entonces, lo que yo hice fue checar un grupo de vacas produciendo 32 kilos de leche, corregida por grasa al 3,5 y el costo de materia seca es 0,33 kilogramos. Entonces vienes aquí abajo en el cuadro y ves la eficiencia alimenticia es de 1,3, lo que significa que estas vacas están consumiendo 24,5 kilogramos de materia seca. Si puedes averiguar esto y utilizar la información en los módulos, y hay módulos en eficiencia alimenticia. Elevando esa eficiencia alimenticia a 1,4 obtendrás ahora estas mismas vacas producen los mismos 32 kilogramos de leche, pero ahora solo comiendo solo 22,7 kilogramos y esos son ahorros de $0,59 por vaca por día. Y esa es una cantidad enorme. Y en los Estados Unidos, la mayoría de mis granjas están entre 1,4 a 1,5. Y con esto puedes ver que hay una oportunidad de ahorro disponible allí de $0,49 por vaca por día. La eficiencia alimenticia es una poderosa herramienta económica para evaluar rentabilidad y le permite determinar qué es lo que está pasando en las granjas lecheras. Ahora cambiaremos a lo que llamamos consideraciones con la energía. Otro tema, y también hemos hecho una presentación sobre esto, sobre las consideraciones con la energía. ¿Qué ha cambiado? Bueno, para algunos de ustedes se entiende que han usado el antiguo NRC, el descuento de energía, porque esas vacas comían más, eran menos eficientes. Esto estaba basado en factores de mantenimiento, pero ahora es un porcentaje de peso vivo de la vaca, lo que me da una representación un poco más precisa en relación con los factores de reducción. Entonces, se disminuyó el factor de reducción de energía y esas son muy buenas noticias. Ya verás por qué en solo un minuto. Otro factor que usamos, que separamos, ellos separaron el almidón como un nutriente único, y eso es excelente. Así que ese es un cambio importante también. Bueno, y lo que ya no encontrarás en el modelo, carbohidratos no fibrosos, definidos como carbohidratos neutrales o no fibrosos, que básicamente son el almidón, azúcar, ácidos grasos y fibras solubles. Todo lo que incluye, y eso fue reemplazado por materia orgánica residual MOR. Y luego el almidón tiene una digestibilidad del cambia eso, dependiendo si el maíz rolado al vapor o maíz molido o si es ensilado de maíz. Tú puedes cambiar ese número para que ensilado de maíz. Tú puedes cambiar ese número para que refleje la disponibilidad en la dieta. Este es un cuadro único tomado del NRC 2021 y aquí se muestra el contenido energético dependiendo de cada caso. Los tres primeros son maíz molido grueso, medio o fino. Se puede ver la derecha y luego el almidón tiene una digestibilidad del cambio, eso dependiendo si el maíz rolado al vapor o maíz molido o si es ensilado de maíz. Tú puedes cambiar ese número para que refleje la disponibilidad de la dieta. Este es un cuadro único tomado del NRC 2021 y aquí se muestra el contenido energético dependiendo de cada caso. Los tres primeros son maíz molido grueso, medio o fino. Se puede ver a la derecha que no cambia el nivel de almidón, pero sí aumenta la cantidad de energía digestible. Y es así cómo los alimentos entran en el modelo del programa, como energía digestible. Y como puedes ver, un kilo de maíz tendrá más energía si el grano molido fino y probablemente debería estar entre comparado con un grano molido grueso o quebrado, que sería el primero hasta arriba. Puedes ver que en algunas de las partes del mundo hay mucho maíz con mucha humedad y puedes ver que eso tiene un valor muy alto,
porque la alta humedad en el maíz descompone la proteína que rodea el almidón y por lo tanto el almidón se vuelve más disponible. En otros lugares, algunos productores lecheros tienen la oportunidad de comprar lo que llamamos cribado de maíz. Estos resultan del maíz que se rompe durante el proceso de cosecha y antes de exportar el maíz a otros países, el maíz se evalúa para sacar todos esos trozos pequeños. Y así, como puedes ver, porque por lo general hay menos almidón en estos, entonces el contenido energético es más bajo. Algunos otros parámetros del almidón en el cuadro. Aquí la mazorca de maíz o la llamamos harina de maíz e incluyen el grano y el olote o raquis del maíz. La que sigue es el snapplage o mazorcaje. Este es un nuevo producto en los Estados Unidos, donde cosechamos no solamente la mazorca, las hojas y el grano, también la cáscara de maíz y quizás también algunas partes de la materia vegetal. Y de nuevo, puedes ver cómo el contenido energético se reduce debido al contenido del almidón. El snapplage normalmente se ensila aproximadamente 40% de materia seca. La barredura de maíz es un subproducto en el cual parte del almidón se elimina y por eso el contenido de energía disminuye un poco, pero aún así es un buen producto energético. Y ahora mismo en los Estados Unidos es un ingrediente derivado de subproductos popular debido a su costo. Ahora, como puedes ver, los últimos tres son ensilados de maíz. Y esto es un mensaje para llevarte a casa. Este cuadro señala claramente que como el maíz madura y va a una madurez de 31% de materia seca a madurar al 39% de materia seca. Puedes ver cómo el contenido de almidón aumenta significativamente y debido a eso vemos más energía entrando. Pero algunos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿por qué ese ensilado de maíz con el 39% de materia seca tiene un 36% de almidón? Porque tiene un contenido de energía digestible más alta. Recuerde que la planta ahora está cambiando. Cada vez es menos digerible. Y el ensilado de maíz es una combinación de la planta completa con el grano dentro de ella y así que ambos se convierten en factores importantes y por eso vemos ahora granos en silaje de maíz que tiene un bajo contenido de lignina, porque podemos impulsar ese contenido de energía. Esto es lo principal de los cuadros de ingredientes que viene en la parte trasera del nuevo libro del NRC. Vamos a continuar. Otro factor es que los requerimientos de mantenimiento aumentaron en un 25%. Esto podría impactar los programas de las vacas secas. Seguimos usando la ecuación simultánea que es la campeona por el estado de Ohio, pero ahora hemos añadido almidón y MORS como ingredientes separados. Otra cosa importante es que el modelo va a calcular las pérdidas de metano o producción y eso estimará a partir de la FDN digerible. Esto se vuelve útil porque si podemos reducir la producción de metano gracias a nuestro programa de alimentación utilizando aceites esenciales, usamos los fósforos. De cierta manera, eso significa que hay más energía disponible para la vaca. Y si alimentamos demasiada proteína, entonces la vaca se tiene que deshacer de ese nitrógeno extra lo que necesita proteína y lo utiliza como fuente energética. Un poco más del nitrógeno no va a ser excretado o perdido y eso también quiere energía. El modelo también calculará eso. Así que creo que puede ver que el nuevo NRC realmente intenta afinar los aspectos relacionados con la energía en el programa de alimentación. Y veamos todos mis comentarios.
Los cambios en los factores de reducción son enormes. Ustedes se darán cuenta de eso al final de esta presentación. Eso es un gran cambio. El cambio de los factores de reducción, cómo se calcula y en los que se basan, soportan, es importante para las vacas secas y todo lo que incluye. Y luego la estimación del metano en el modelo nos ayudará para ajustar la cantidad de energía con la que tenemos que alimentar estas vacas. Así que son cambios muy agradables los que tenemos aquí. Hablemos un poco sobre el almidón. Ya hablamos un poco de esto. Aquí están las consideraciones del almidón. Este es un cuadro importante y este es un cuadro que seguro debes tener a la mano en tu computadora, en tu libro o impreso. Y esta es sobre si yo alimento menos forraje. Ahora, ¿por qué alimentaría menos FDN del forraje? Y se expresa como FFDN. Y son pastos, leguminosas, ensilado de maíz, granos de cereales, solo como un ejemplo. Que si debido a las condiciones de sequía son costosas, ¿por qué lo estás importando desde Canadá o desde algún otro país? Si voy a alimentar menos forraje, ¿qué es lo que debo cambiar? Así que si voy de un 19%, que es considerado un nivel bastante alto para una dieta de forraje, hasta 15%, entonces tengo que aumentar FDN en la ración, principalmente por los subproductos. Esto podría ser cascarilla de soya, podría ser gluten de maíz, podría ser pulpa de cítricos, podría ser pulpa de remolacha, por ejemplo, y puedes ver que entre menos forraje alimente, también afectaré el nivel de almidón, y esto es por el riesgo de producir acidosis ruminal conocida como SARA. Así que creo que este es el poder de la clase. Y mira cómo estas relaciones van cambiando en una granja determinada. Ahora, además de este maravilloso cuadro, todo esto también está en el libro. Y estos son los que denominamos modificadores. Así que si vas a cambiar la FDN del forraje, ¿qué más podrías usar? Bueno, si recortas el forraje demasiado corto, entonces deberías subir el valor de FFDN de 16 a 19. Si estás tratando de conseguir más materia seca para tus vacas de alta producción, por lo general deberías bajar la FFDN por su factor de llenado. También puedes añadir bicarbonato de sodio o buffer para ácido. Algunos de estos productos que permiten que puedas bajar el forraje. Así que si va a agregar menos forraje, el uso de un buffer es usualmente recomendado. Si tienes un almidón de rápida degradación, tendrás que alimentar más almidón. Te mostraremos eso en solo un minuto. Si los granos se alimentan por separado, como en una ordeñadora rotativa, o dígase una ordeñadora robótica, o tenemos alimentos babosos, incluso un RTM, entonces tienes que incrementar el forraje para proteger el rumen. Y eso nos lleva a nuestro último punto. Si tienes espacio limitado en el comedero o hacinamiento y decidimos que el hacinamiento es probablemente una capacidad de 110% más de 10% de la capacidad y puestos de alimentación. Pero otras personas usan 125. Yo uso 110. Y para vacas frescas y vacas secas, ese número debería estar por debajo del 100% de su capacidad. Aquí se muestran los números para carbohidratos. Este es del NRC anterior, pero lo puse aquí solo como guía. Porque el tiempo es limitado hoy, vamos a revisarlo, pero puedes ver otra vez, esas son las materias secas pasadas.
Esas son las producciones de leche, esos son los niveles de FDN en la ración totalmente mezclada. Ahora, fíjate, puedes ver cómo en las vacas secas es mucho más alto. Y luego mira abajo la siguiente línea. Aquí tenemos menos almidón y más fibra en los programas de vacas secas, porque son más económicas y las dietas de mantenimiento son más bajas. Ahora, veamos a las vacas frescas. FDN baja, el almidón sube y puedes ver cómo poco a poco aumentamos eso en las vacas de alta producción. Y yo llamo eso el programa de adelantar y atrasar, que permite a la vaca, a la materia seca y a la microbiota ruminal ajustarse a estas raciones con cambios graduales en lugar de cambios pronunciados. Al final tenemos los cambios en el azúcar. Esto no está en el NRC nuevo o en el anterior, pero nos gustaría ver el azúcar en nuestras dietas. Esos azúcares podrían venir de los pastos forrajeros, por ejemplo. También podrían venir de la melaza. Podrían venir de subproductos de panadería. Podrían venir de varios productos alimenticios como pulpas de cítricos. Pero bueno, todos conocemos el azúcar. Te podrás dar cuenta que pusimos el azúcar un poco más alta en la ración de vacas a reto porque estimula la digestibilidad de la fibra y el consumo de materia seca. Buenas cifras de referencia. Te preguntarás por qué lo hice, por qué no puse el nuevo NRC ahí. Y eso es porque los números en el libro tienen unos rangos tremendos. Por ejemplo, para almidón va desde 20 a 30%, y eso es para todas las columnas y no cambia. Lo mismo con NDF. En el libro muestra NDF de 26 a para raciones de vacas en lactancia, así que no te ayuda o me ayuda mucho en la formulación de la ración. Entonces, para ingredientes de almidón, buenas noticias. Lo separaremos como un ingrediente separado y ahora tenemos las relaciones entre almidón y forrajes y FDN. Hablamos de fibras físicamente ajustadas y me gustaría que tuviéramos también el azúcar ahí, pero realmente el azúcar es más o menos del ciclo de agua y de carbonos. Verás eso en algunos resultados de tus pruebas. Ahora sigamos adelante a nuestras consideraciones de la grasa. Nuestro tiempo se está yendo rápido. Espero no estar hablando demasiado rápido. Algunos de mis colegas dijeron que fuera más lento. Entonces, ¿qué ha cambiado con las grasas y aceites? Bueno, ya no usamos el extracto etéreo. Ahora usamos los bloques de construcción o ácidos grasos. Eso es un buen movimiento. Los lípidos ahora están divididos en 11 categorías diferentes en el modelo y tú puedes cambiar eso. ¿Y qué quiero decir con estas categorías? Bueno, algunas de esas categorías pueden ser, por ejemplo, grasa animal, aceite de semilla, podría ser grasa interna, podría ser aceite de palma, ahí. Hay un montón de categorías allí. Y la ración basal, en el alimento base, el aceite procede del maíz, del ensilado de maíz, ensilado de cebada. Ellos tienen una digestibilidad del 73%, pero si tú tienes información de empresas que dice que su producto es 85 o 90% digeribles, entonces puedes cambiar ese número también. Regresando al mismo punto sobre el metano, sabemos que las grasas no generan metano. Y si son grasas de ácidos grasos poliinsaturados, de hecho reducen la producción de metano. Esto igual entrará en el modelo y el modelo sabe qué grasa es y qué ácidos grasos están siendo incluidos ahí.
Y la buena noticia es que no hay una disminución, mencionamos eso anteriormente, de materia seca debido a una inclusión de grasas y eso es muy importante para las vacas al inicio de la lactancia. Investigaciones de la Universidad de Michigan recomiendan para el corral de frescas añadir 1,5% de grasas en los programas de alimentación. Aquí mis comentarios son buenas noticias. Voy a tomar un enfoque basado en los ácidos grasos, lo que significa que no todas las grasas son iguales. Y sabemos eso, al igual no todo el almidón es igual. No todas las fibras son iguales, lo que nos permite poner un poco de grasa en el corral de frescas en nuevos niveles, limitados, lo que nos permite dar un poco de más energía para esas vacas. Y por supuesto, su impacto en la producción de metano es siempre bienvenido. Aquí ahora hay algunas recomendaciones que te pueden ser útiles para pensar más allá de la aplicación aquí en Estados Unidos. Las semillas de oleaginosas permanecen con un precio competitivo, especialmente la semilla de algodón y dependiendo de dónde estés y si estás cultivando semilla de soya, puede ser más económica también. Desafortunadamente, los precios fijos han duplicado su precio, así que son bastante costosos. Así que tienes un ejemplo aquí en los Estados Unidos. Si yo pido 0,3 kilogramos de respuesta en grasa, eso me costará unos $0,54. Mi vaca devolverá alrededor de 0,37 centavos en leche, grasa en leche. Así que he perdido $0,17 por vaca por día. Pero si yo preño vacas, si aumento la fertilidad, si disminuyo la pérdida de peso corporal, si evito la cetosis, entonces todo eso tiene un valor también. Así que solo afile sus lápices cuando evalúes las fuentes de grasa. Aquí están nuestras recomendaciones en cuanto a alimentar soya. La semilla de soya cruda o extruida será de 1 kilogramo. La limitación ahí es que el aceite de soya está fuera de la semilla y contiene factores antiproteicos, por lo que esa se limitará. Para la soya tostada o quebrada serán 2 kilogramos por día. Para la semilla de algodón, 1 kilogramo. Recuerda que estas semillas trabajan en conjunto una con la otra. Así que si alimento 1 kilogramo de semilla de algodón, podría alimentar 1 kilogramo de semilla de soya. Tú no puedes seguir añadiendo estos juntos. No puedes alimentar 4 kilogramos de ambas semillas porque eso superaría la habilidad de la vaca para manejarlo correctamente. Granos de destilería cerca de 2 kilogramos es lo que nosotros recomendamos de granos de destilería. La grasa o aceite depende de cómo la empresa lo procese. Normalmente era 14% de aceite. Algunos de los nuevos granos de destilería solo contienen 6 o 7%. Otro número que deberás bajar en el módulo es PUFAS o AGP, ácidos grasos poliinsaturados. Esos son tus cadenas de 18 carbones con 2 dobles enlaces y cadenas de 18 carbonos con 3 enlaces dobles. Esto debería ser menor a 500 gramos por vaca por día o 2% del peso corporal de la vaca. RUFAS, que significa ácidos grasos no saturados en el rumen. Así que esto incluye 18 2.1, 18 2.2 y 18 2.3 y algunos 16S también. Bien, y note el número es ligeramente superior ahí en el programa. Buenas pautas. Y ahora el modelo va a darte ese número. Puedes gestionarlo y manipularlo.
Aquí hay que movernos a las consideraciones con proteínas. Tengo más o menos 10 minutos para terminar aquí. Hay nuevas ecuaciones. Aquí tenemos 5 almidones que son de hecho calculados para ti y van a enumerar otros 5 de almidones esenciales. Y esto predecirá si los valores son bajos o altos. Creo que tú puedes ingresar y añadir fuentes de proteína protegida en el rumen u otras fuentes de ingredientes en el programa de alimentación. Un número útil es la PUR. Disculpen, es la PDR. Perdón, perdón por eso, estudiantes. De la proteína degradable en el rumen, el 10% se considera óptimo. No te pases de 12% porque esto producirá un costo para deshacerte de ese nitrógeno extra. Aquí otra vez, otro de esos cuadros con mucha información y no tenemos tiempo hoy, pero sí tenemos tiempo en la clase. De hecho, si te inscribiste en la clase del mes que viene, esto se presentará en las discusiones sobre proteína del NRC 2021. Y ahora de nuevo, puedes ver esas mismas materias secas de las que hablamos antes, los mismos niveles de leche. Ahora, algunas personas notaron que el valor de PDR es 10% exactamente en toda la línea. El comité dice que esto es el nivel óptimo de proteína degradable en el rumen para garantizar el crecimiento microbiano y no desperdiciar proteína. Así que si estás seguro, ahora puedes ver en la penúltima línea desde abajo a la proteína cruda. Así que si, por ejemplo, en una ración de vacas frescas quieres alcanzar un 17.5% de proteína cruda, entonces el 10% proviene de PDR, el otro 7.5% proviene de PNDR, y eso es porque estamos tratando de obtener más aminoácidos para esas vacas y puedes ver cómo esos números han cambiado del antiguo NRC al nuevo NRC. Al final de la tabla tenemos proteína metabolizable. Estudiantes, de lo que viene aquí al futuro no estamos todavía totalmente allí, pero ya no balancearemos por proteína metabolizable. En realidad se balanceará por aminoácidos, pero no estamos del todo ahí todavía. Así que el valor de proteína metabolizable sigue siendo un número útil. Por lo tanto, creo que, de cierta manera, esto nos permite echar un vistazo al balance de aminoácidos. Estamos bien conscientes que la mayor parte de esto está basado en la proteína de leche, así que no estás recibiendo ninguna ganancia económica por esa proteína. Entonces, el modelo de proteína tendrá menos valor económico en el programa. Aunque esto es un tema muy complejo, yo he leído los capítulos hasta ahora 3 veces y creo que entiendo para dónde va también el comité. Las aplicaciones en granja, esto es lo que vamos a hacer con el nitrógeno ureico en leche para la eficiencia de N entre 8 y 10 miligramos por decilitro. Más sobre eso el mes que viene, en nuestra discusión. El modelo te dirá qué aminoácidos y cuántos gramos que comprar. Sabemos que la metionina es más que solo un aminoácido. También es importante en la función inmunológica y en la fertilidad. El costo por unidad de proteína y el costo por unidad de PNDR, las fuentes serán importantes. Y el límite para la cantidad de DDGS por dos razones. Mencionamos antes el contenido de aceite y que tiene un perfil aminoácido poco ideal en comparación con la harina de canola o de soya. Nos vamos a saltar esta. Vamos a pasar a las consideraciones sobre minerales. Necesito terminar aquí bastante rápido.
consideraciones con minerales, otra vez esto se tomará en algún momento a finales de primavera o principios del verano. Aquí están los ajustes. Puedes ver que ahora estamos utilizando el mineral absorbido. Todos tienen coeficiente de absorción excepto para el azufre, yodo y algunos otros. Pero aquí estamos viendo qué podemos absorber aquí. Puedes ver que no hay ajustes en DCAD por estrés calórico. Solo se le añade al requisito para sodio, potasio, cloruro y azufre. Ha habido algunos cambios en el magnesio en términos de requisitos, lo mismo que con el sodio. Así que aquí están todos los valores. Otra vez vamos a regresar y volver a checar esto probablemente en junio. Aquí puedes ver los valores del NRC 2021, el NRC 21. Aquí en el lado izquierdo están los valores del 2001 y puedes ver un ligero aumento de calcio, no cambios en el fósforo, de hecho bajaron los valores de magnesio. Nosotros no haremos eso. Hay un ligero aumento en sodio, un ligero aumento en potasio y una ligera disminución de cloruro y azufre. Ahora en el lado derecho verás y te darás cuenta de que manipularemos esos números. Seremos un poco más agresivos. Así que, como enseñamos en la clase, con suerte eso es porque te registraste a la clase. Y aquí, nota abajo, el estrés por calor de muchos países, incluyendo los Estados Unidos, sufren estrés por calor. Puedes ver que vamos a subir el potasio hasta aproximadamente para balancear los electrones. Así que los cambios son bastante pequeños hasta este punto. ¿Qué pasa con los minerales traza? Bueno, básicamente no hay ajuste por minerales antagonistas. Antagonista significa que se adhiere a uno u otro de los minerales. Por ejemplo, el zinc y el cobre, si pones mucho zinc, este reduce la absorción de cobre. Cobre molibdeno. Un clásico molibdeno realmente captura el cobre, así que tiene que suplementar más de eso. Así que ahora esos factores están ahí y no incluyen factores de seguridad. Así que no sobrealimentemos estos debido a costos y también por el medio ambiente. Somos conscientes de que alimentarás aproximadamente los mismos miligramos para las vacas en lactancia y las vacas secas debido a las diferencias en el consumo de materia seca. Y decepcionante para mí es que no hay coeficientes de absorción para minerales traza orgánicos. No mucha explicación de por qué se saltaron esa pregunta. Aquí están todos los valores. Tú puedes mirarlos o volver a ver esto si quieres porque Santa Fe va a grabar todas estas presentaciones. Eres bienvenido a regresar otra vez. Puedes ver que hay pequeños cambios también. Bueno, yo no te guiaré en estos hoy porque nuestro tiempo está a punto de desaparecer. Pero aquí está el cuadro y de nuevo verás esto en algún momento en junio o julio. En los minerales traza puedes ver cobalto se duplica. Algunas empresas quieren que ese valor se vaya aún más alto que eso. El cobre es bastante conservador, el yodo ligeramente aumentó. El hierro, perdón, no es un factor importante. Tenemos bastante hierro en nuestros alimentos también. Puedes ver el magnesio subió. El selenio está controlado por el gobierno y el zinc. Así que básicamente mis comentarios para los minerales traza. Sé muy consciente como nutricionista o productor lechero que los antagonistas pueden venir de tu agua u otros alimentos en la dieta. No tenemos recomendaciones para el cromo, pero ahora estamos recomendando cromo a nuestros productores lecheros durante el periodo de transición. Vamos a terminar con una comparación rápida. Así que aquí está el nuevo modelo. Déjeme te muestro cómo los números están cambiando. Así que este es el famoso modelo y tú puedes ver que funciona igual que el otro.
Todas esas cosas de las que hablamos hasta el momento se incluyen y buena noticia es que puedes introducir el costo del ingrediente y puedes ver si hace un cambio y si el costo de alimentación es mayor o menor en la nueva ración. Y aquí están los ingredientes básicos de los que voy a estar hablando. Y puedes ver que aquí tenemos 2001 a 2021. Es la misma vaca, pero fíjate hasta abajo. Puedes ver que hay una disminución de consumo de materia seca de alrededor de 1.5 kilogramos. Aquí están los ingredientes de la ración, son idénticos. Parafrasearé mi comentario. Yo no lo hice. No revisé si el ensilado de maíz utilizado en 2001 es el mismo ensilado que en el 2021. Yo no. Regresaré a checar esto. Lo mismo con todos estos ingredientes. Solo los revisaré como venían, porque quería llegar hasta este punto. Y aquí está. Esto muestra una comparación directa para esa vaca que estaba produciendo la misma cantidad que vimos 2 diapositivas antes. Puedes ver que la energía fue recalculada y está basada en la energía digestible que pasa por la ecuación de predicción en el modelo. Puedes ver ahora que esa misma dieta ahora da más o menos 10% de energía. Esto es una buena noticia debido a los factores de reducción y el uso de varios factores de llenado para FDN, FFDN y lignina. Los granos de proteína metabolizable puedes ver que son ligeramente más bajos y eso es alrededor del 10%. Fíjate que en el 2001 había suficiente proteína metabolizable y energía para soportar 48.5 libras de leche. Ahora esa dieta soportará en términos de proteína 50 kilos de leche, un poco más que eso y la energía se subió mucho a 55. Así que ahora puedes ver que esta dieta puede soportar unos 50 kilos de leche. Si agrego un poco más de aminoácidos a esto, probablemente podría balancearlo alrededor de 54 a 55. Así que ahora puedes ver que esta dieta puede soportar unos 50 kilos de leche. Si agrego un poco más de aminoácidos a esto, probablemente podría balancearlo alrededor de 54 a 55. El contenido de proteína calculado por el libro es de 16.2 y 17.2. Sin cambios para FDN, la FDN del forraje es más o menos la misma. Y ahora el valor del extracto etéreo se ve diferente. Recuerda que 2001 ese es extracto etéreo, pero en 2021 esos son ácidos grasos. Así que ciertamente esta es una comparación interesante. Clase, vamos a hacer esto en la clase para vacas de alta producción. Vamos a hacer esto para vacas de baja producción en la clase. Vamos a hacer esto para vacas frescas. Vamos a hacer esto para vacas de reto y para vacas secas solo para ver cómo el modelo maneja estos nutrientes de manera diferente y por qué. ¿Por qué hicieron este cambio? Nuestro mensaje clave, ya que estamos concluyendo esta charla y vamos a la parte final, ciertamente nos da una oportunidad de ver lo que el modelo para vacas de alta producción necesita basado en la investigación. También mucha flexibilidad. Esto no va a responder a todas sus preguntas, pero te dará una guía en términos de lo que necesitamos tener en el programa de alimentación y luego yo añadiría también que estas pautas son realmente de naturaleza bastante conservadora y eso es más o menos donde estamos.